Saludos nuevamente, aquí estamos. De nuevo vamos a continuar con el estudio básico del libro de Isaías y nos toca ahora cubrir el capítulo 32. Aprovecho el momento para dejarles saber que la palabra de Dios, especialmente la profecía, cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, cuando la meditamos, que es la palabra más correcta, cuando la meditamos, tenemos que estar conscientes de que Dios habla en todos los momentos. Su expresión se mueve de un pasado, un presente, un futuro, un presente, un pasado, un presente, un pasado, y así sucesivamente, porque Dios tiene conocimiento de todo. Así que pendientes y conscientes de esa realidad, de cómo Dios habla, vamos a comenzar el capítulo 32, porque en este capítulo 32 ocurre también eso. Dios habla de un presente, de un futuro, de un pasado, y así por el estilo. Aquí comienza hablando de un futuro. Y dice un subtítulo, el reinado justo. Y comienza el verso 1 diciendo: He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿Y quién es este que va a reinar? Este que será rey y los príncipes que presidirán en juicio. Pues este no es nada menos que Jehová y nuestro Señor Jesucristo. Y esos príncipes que presidirán en juicio, ¿quiénes son? Los redimidos, nosotros, los que hayamos alcanzado salvación. Nosotros estaremos allí juzgando conjuntamente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en donde sobresaldrá la figura de Jesucristo. O sea, este momento se va hacia el futuro, hacia el momento cuando habrá juicio. Reinará un rey y príncipes presidirán un juicio. Eso somos nosotros. ¿Quién reinará? Será Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, y Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. El verso 2 dice: Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Fíjense que el verso comienza diciendo, vamos a apagar esto un momentito, se prendió aquí sin que quisiéramos que se prendiera. El verso 2, aquí estamos. Y será aquel varón, se refiere directamente a Jesucristo, como escondedero contra el viento. Esto es, como el que nos protege en contra de toda circunstancia adversa, y como refugio contra el turbión, como el que nos protege de toda fuerte tempestad, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, el que nos provee grandemente donde no hay nada. Y también dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Imagínese usted que usted va caminando por un lugar bien caluroso, con un sol intenso, y usted ve una peña gigante, bien puesta en su sitio, bien estable, bien firme. No es una de estas que está a punto de caerse. Una peña gigante, y usted puede cobijarse con la sombra de esa piedra, y esa piedra no está calurosa, no irradia calor, es una piedra refrescante que mantiene el fresco de la noche. Este es ese varón, el que directamente conocemos
como Jesucristo, que nos protege en toda circunstancia. Miren cómo dice nuevamente, como escondedero contra el viento, el que nos protege de toda circunstancia adversa, y como refugio contra el turbión, un viento tormentoso, el que nos protege en todo momento frente a cualquier tempestad, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como el que nos suple todas nuestras necesidades, el que nos provee grandemente donde no hay nada. Ahí en el desierto, ahí provee, como hizo con Elías. Usó un cuervo para llevarle alimentos a Elías. Como sombra en gran peñasco, en tierra calurosa, el que refresca nuestra existencia aún en lo más adverso de nuestra vida. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Fíjense cómo dice aquí, no se ofuscarán. Miren aquí, no se ofuscarán, no se confundirán. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. ¿Y a qué se refiere aquí? A que por lo general el hombre cuando ve la tempestad se confunde, se preocupa, se le va la fe, yo no sé a dónde. Pierden su fe porque los ojos están mirando adversidad y se concentran en la adversidad y no se concentran en el Dios Todopoderoso, en nuestro Dios, que está para socorrernos en cualquier circunstancia. Vuelvo y leo, no se ofuscarán, que quiere decir no se confundirán entonces los ojos de los que ven. No se confundirán con lo que ven sus ojos naturales. Esto es, comentando a cómo era en el pasado, como la conducta que ellos tenían en el pasado antes de esta época que es parte descriptiva de los últimos días, cuando Dios empiece a cuidar a su pueblo, a organizar las cosas, pero principalmente en el milenio y luego del milenio. Pero no podemos entrar en tanto detalle de análisis porque lo que se concentra esta palabra es en decir que Dios estará cuidando a su pueblo mientras estén con Él en su reino y no se confundirán. Ya tendrán una mente más clara, un conocimiento más claro, no se confundirán con lo que ven sus ojos naturales y sus oídos de los oyentes oirán atentos. Aquí ni se confundirán con lo que oyen sus oídos naturales, como era en el pasado también. Aquí está hablando de la vista y el oído. El que se deja guiar por la vista y por el oído, pues tendrá las consecuencias de los actos naturales. Se supone que estemos mirando lo espiritual y analizando lo espiritual, y no con ojos naturales ni con oídos naturales, sino con nuestro espíritu. Eso es a lo que se refiere este verso. Vamos ahora a leer el verso 4, que dice como sigue: y el corazón de los necios, que aquí se refiere al corazón de los poco inteligentes, entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Aquí a lo que se refiere es que el corazón de los necios, aún de estas personas poco entendidas, entenderán, porque recibirán la revelación directa de Dios, la manifestación de la presencia de Dios que les guiará, que les instruirá, que les iluminará. Eso es a lo que se refiere. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Ya no va a haber tartamudos. Ya no va a haber gente que tenga dificultad con expresarse. Todo va a ser natural. Fluirá nuestra vida, nuestra existencia, porque la gloria de Jehová
nos dominará. Vamos a volver a leer el verso 4 completo con sus explicaciones. Y el corazón de los necios, los poco inteligentes, entenderá para saber. Y esto está indicando que todos entenderán. El original usa la palabra necio también, pero la definición más clara de necio es persona poco inteligente. No es un insulto, es persona poco inteligente. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Verso 5. El ruin, que se refiere al mezquino, al que nunca da nada, como decimos nosotros, al maceta, al duro, más duro que... Bueno, el ruin, el mezquino, el que nunca da nada, nunca más será llamado generoso. Aquí se refiere en el pasado, cuando aquellas personas en posiciones de liderato que nunca daban nada, se mostraban como los que daban. Y realmente lo que hacían era darle al pueblo lo mismo del pueblo. Cuando daban una migaja al pueblo, era de todo lo que le habían quitado al pueblo. Le daban un aguaje y se hacían su propaganda y su campaña al líder. Yo que los cuido, que los protejo. Aquí estoy porque mi corazón se conduele con todos ustedes. Pueblo mío, yo les amo. Pues entonces el pueblo, como el pueblo mayormente es ignorante porque mira con los ojos naturales y con los oídos naturales, como hablábamos en los versos anteriores, dice, oh, maravilloso líder, gracias por tus ayudas, oh, qué gran líder tenemos aquí. Señor amado, todo eso ocurre hoy día. Vuelvo y leo, el ruin, el mezquino, el que nunca da nada, nunca más será llamado generoso, porque él se hacía pasar como el generoso y el pueblo ignorante le alababa. Ni el tramposo será llamado espléndido, porque el pueblo no se daba cuenta de las tramposerías que hacían sus líderes y los alababan, los exaltaban, los decían, oh, qué grande nuestro líder, qué maravilloso es, si no fuera por él estaríamos bien mal, estaríamos pasando hambre, más de la que estamos pasando ahora. Bueno, el engaño siempre ha ocurrido, hoy día está ocurriendo eso también. Miren lo que yo comento, se refiere a que nunca más se dará alabanza a los líderes deshonestos. Y pregunto, ¿no se le parece esto a la conducta de la inmensa mayoría de los políticos hoy día? Contéstese usted mismo, no me conteste a mí, que ya yo sé la contestación. La conozco muy bien, sin la menor duda. Bien claro que estoy yo con eso. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Así se comportaban aquellos líderes y eso ya no va a estar ocurriendo. Aquí se describe la conducta de cómo se comportaban los líderes falsos, los líderes que engañaban al pueblo con el pueblo impío. Realmente era una conducta que era adornada con falsedad y con mucha presentación de que yo soy bueno, yo los cuido, yo los protejo, para eso estoy yo y elíjanme de nuevo cuando hay elecciones porque yo soy el que soy. Bueno, voy a leer de nuevo el verso 6, porque el ruin hablará ruindades, porque el que no da nada hablará ruindades, falsedades, engaños, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta
y quitando la bebida al sediento. ¿Por qué dice que escarnio contra Jehová? Porque no le da gloria a Jehová, no reconoce a Jehová. Se exalta a Él, se muestra a Él como lo máximo, como el que provee, y le usurpa en sus palabras, en su expresión, la posición de Dios frente al pueblo. Y aún con actos que deja al alma hambrienta, la deja vacía, y aún le quita la bebida al sediento, o sea que al pobre le quita, al que no tiene nada busca qué más quitarle, al que tiene bien poco, ¿verdad? En este caso, busca qué más quitarle, y si no, cosas peores hace. Verso 7. Verso 7 dice como sigue: las armas del tramposo, las armas del hombre malo, son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples, con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra él. Estas son manipulaciones de los líderes, engañando a los que oyen, a todos los que se ponen atentos a escuchar, al pueblo obligado a escuchar, porque los dominan, los gobiernan, están de líderes sobre esos pueblos. Las armas del tramposo, las armas del hombre malo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas. Enredan a los simples, no a todos, a los simples, y para hablar en juicio contra el pobre. Le hacen frente al más desamparado sin ningún tipo de misericordia. Pero el generoso, el hombre bueno, pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Que hace una distinción de que no todos son malos y sí a los buenos Dios les recompensará. Así termina la expresión de esta primera parte de este capítulo, en donde está haciendo el recuento de cómo será en el reino de los cielos cuando estemos con Dios, y las comparaciones que hace de cómo era antes. Ya estas cosas de antes no ocurrirán más. Estaremos delante de la presencia del Señor, cubiertos con la gloria y la bendición de nuestro Dios. Vamos a pasar ahora a unas advertencias a unas mujeres de Jerusalén. Y aquí tenemos el verso 9, donde dice: mujeres indolentes. Indolentes es perezosas, vagas, mujeres no prudentes. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Cuando dice hijas confiadas es que estaban tranquilitas, sin ningún tipo de pensamiento, viviendo la vida un día detrás de otro, sin mucho esfuerzo, sin mucho análisis, sin mucho reconocimiento de quién es el que provee. Mujeres indolentes, en este caso, aquellas que están por ahí como que no hacen nada, así como que la vida se les resbala, sin mucha preocupación. Verso 10 dice: de aquí a algo más de un año tendréis espanto, confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. No podrán cumplir con sus responsabilidades. Hoy día también hay un tipo de responsabilidad similar en estos tiempos que se están describiendo aquí. Las mujeres eran altamente responsables del cultivo, de la siembra, de preparar y cuidar esas áreas, incluso pastorear. Había mujeres pastoras también. De aquí a algo más de un año tendréis espanto. Ya les llegó el aviso. Oh, confiadas, ustedes tranquilitas ahí, que no meditan en nada. Respiran por respirar. Miran por mirar. Oyen por oír.
hablan por hablar sin ningún sentido, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Y estas cosas ocurren en los momentos en que se olvidan de Dios. Por eso está llamando a las mujeres indolentes. Una mujer indolente es una mujer no prudente. Recuerden la parábola que nos enseñó Jesucristo de las prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite. Verso 10 declara bien firme que pronto va a ocurrir un cambio porque no están actuando correctamente. Verso 11. Temblad, oh indolentes. Otras palabras, temblad ustedes, mujeres vagas. Turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos. Y cuando dice desnudaos se refiere a desnudaos de toda conducta errónea, de todo pecado. Ceñid los lomos con cilicio, que quiere decir buscad la dirección de Jehová. Tornad la mirada hacia el Dios creador de los cielos y la tierra. Ustedes que no están haciendo nada, que viven la vida por vivirla, un día detrás de otro, todo lo mismo, un día detrás de otro, un día detrás de otro. No hay cambios, no hay mejora. La palabra es fuerte, les dice vagas. Por eso dice temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. El verso 12, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil, que era lo que ellas tenían en el pasado. Pero algo iba a ocurrir. Aquí esto es demostrativo de un juicio que vendría por haber abandono a la búsqueda del rostro de Dios y por haber abandono en cumplir la palabra de Dios. Y al haber abandono llega el pecado, por eso llega el juicio. Y por eso entonces llegará el momento del juicio y se golpearán el pecho lamentando aquellos campos deleitosos que tenían en el pasado, que ya no tienen, por la vid fértil, que ya no produce nada. Verso 13, sobre la tierra de mi pueblo, en este caso sobre Israel, subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. El juicio de Dios llegará a todo lugar, refiriéndose a todo el pueblo de Dios. El próximo capítulo nos indica que este juicio es sobre Sión, lo dice directamente. Recuerden que la Biblia estuvo escrita de forma continua, no separada en capítulos. Y nosotros estamos estudiando los capítulos separados y tenemos que tener mucho cuidado porque hay contexto en versos más adelante. Por eso les hago el comentario para dejarles saber que el juicio es sobre Sión. Y está hablando de las mujeres, pero no eran solo las mujeres. ¿Sabes? No se vaya a creer que por culpa de las mujeres vino este juicio, porque anteriormente, cuando estaba hablando de cuando Dios reine con su pueblo, de cómo serán las cosas, hizo menciones de cómo eran en el pasado y hablaba de los hombres. Así que no se escapa nadie de la palabra de Dios. Sobre la tierra de mi pueblo, sobre Israel, ya sabes, sobre Sión, subirán espinos y cardos. Va a haber desolación, van a nacer espinos y cardos. Y aún sobre las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. O sea, en la ciudad de alegría era cuando Dios estaba presente con ellos. ¿Se acuerda cuando David regresó después de la grande victoria, que danzaba y el pueblo danzaba y alababa a Dios con grande júbilo? En un momento así de alegría es cuando Dios está en medio del pueblo glorificándose por la grande victoria y la obediencia de su pueblo.
Por eso se refiere y aún sobre las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, pero ya la ciudad no tenía alegría porque había abandonado a Dios. El juicio de Dios llegará a todo lugar refiriéndose a todo el pueblo de Dios. El próximo capítulo nos los indica, que es Sión. Verso 14. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Esto es, la ciudad quedará desolada, porque los palacios quedarán desiertos, habrá grande destrucción. Cuando los palacios están desiertos es que fueron invadidos por otros pueblos y fueron matados y se vaciaron los palacios, porque la gente fue matada por el enemigo que los invadió. Y cuando dice la multitud de la ciudad cesará, ya no va a haber gente por las calles, en el mercado, caminando de un sitio para otro, a ir a visitar a la familia, a ir a comprar tal cosa. No, ya no. De tan abatidos que quedaron con el juicio, con la invasión del enemigo, la multitud de la ciudad cesará. La ciudad quedará desolada. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Y aquí cuando dice se volverán cuevas para siempre, en ocasiones anteriores, en otros capítulos, Dios se ha expresado de la misma forma. Y nunca más ocurrirá esto de nuevo en este lugar. Y sí les podemos decir que esto ocurrió en algunos territorios, como por ejemplo en Edom, que se menciona también 2 capítulos más adelante. Vamos a ver dónde quedaba o dónde queda Edom. Cuando digo que quedaba es que ahí prácticamente no hay nada. Eso está totalmente desolado. Como dice la Biblia, miren Edom aquí. Edom queda al sur del Mar Salado, que es el Mar Muerto. Aquí está Judá, Moab, Jerusalén, aquí, el reino del norte, el reino del sur, el río Jordán, y está Edom aquí, los edomitas. Esto prácticamente actualmente es un desierto, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Dios nunca falla en su expresión. Eso es a lo que se refiere aquí. En el verso 14, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, para siempre. Esto ocurrió en algunos territorios, como lo hemos dicho ya, como por ejemplo en Edom, que lo menciona 2 capítulos más adelante, y vimos ya dónde queda Edom. Donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Ahí lo que van a habitar son animales. Prácticamente ese lugar actualmente es un lugar desierto, inhabitado. Verso 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Les recuerda esto algo a ustedes? Cuando dice hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto. Bueno, el espíritu de lo alto se derramó el día de Pentecostés, pero aquí está haciendo unas expresiones de que el desierto se convertirá en campo fértil. Y después que el pueblo de Dios regresó a su tierra el 14 de mayo de 1948, empezaron a desarrollar diferentes empresas, industria, comercio, y poco a poco fueron desarrollando aquellos lugares que eran desiertos, ahora son fértiles. Eso ocurre en muchas áreas actualmente
en Israel. Y el campo fértil se ha estimado, claro que es estimado, si produce grandes frutos. Miren hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque. Aquí regresa a cuando Dios estará bendiciendo a su pueblo. Esto parcialmente ya ha comenzado a ocurrir en nuestros días. Más adelante tendrá un cumplimiento total y el cumplimiento total será cuando esté reinando Dios con nosotros en el milenio, porque vamos a estar reinando con Él y estaremos siempre con Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El verso 16 dice: y habitará el juicio en el desierto. Aquí se refiere al juicio que Dios hace sobre sus justos. Estos recibirán su bendición. Y en el campo fértil morará la justicia. Por eso dice, y en el campo fértil morará la justicia. En el campo fértil Dios demostrará que Él bendice a los justos, que Él bendice a los suyos. Eso es lo que quiere decir el verso 16. Estén pendientes de estos versos 15 en adelante, porque más adelante vamos a comentar algo en el verso 19. Fíjese que está hablando, el 15 habíamos hablado de que Él iba a derramar de su espíritu y se convertiría el desierto en un territorio fértil. El 16 estamos viendo que habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. O sea, el desierto se convertirá en terreno fértil. Dios bendiciendo. El 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Aquí cuando dice para siempre sabemos cuándo es que va a ser. Ya es del reino milenial en adelante, en gran parte, con un paréntesis, en el momento en que el enemigo sea soltado después de los 1000 años. Verso 17, y el efecto de la justicia será paz. La justicia sobre los justos. Por ser justos se recibirá paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Y la labor de la justicia, calma y tranquilidad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Mire qué bonito. Mi pueblo habitará en morada de paz, en un lugar de paz. Así será en el reino de los cielos, en habitaciones seguras. Jesús dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. Grande Jehová. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Usted imagínese un recreo que ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más pesar. Usted va a tener una vida que no tendrá comparación con el mejor momento que usted haya podido tener en la existencia actual en la tierra. Y en recreos de reposo, en paz continua y abundante en todo momento. Vamos ahora al verso 19, que es el que les había dicho que la traducción de este verso, les adelanto, no me gustó. Y voy a leer la traducción que estoy diciendo que no me gustó. Y dice, y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Esa es la traducción que le dieron a la porción de la Biblia que estamos usando para este estudio. Pero miren como dice el original. El original se expresa distinto y es más claro. Miren cómo dice, aunque granizo en aplastar el bosque y en el lugar arrasado será arrasada la ciudad. Miren la diferencia grande que hay.
Y dice, en el lugar arrasado será arrasada la ciudad. Dice, en el lugar arrasado. Está haciendo distinción en un lugar. No está diciendo y en toda la ciudad, como dice el verso de la traducción que estamos usando. Porque miren cómo dice, y cuando caiga granizo caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. El original no dice eso. El original no dice que la ciudad será del todo abatida. El original lo que dice es, y en el lugar arrasado será arrasada la ciudad. Está haciendo una distinción de una parte. Fíjense, porque esto es una continuación de los versos anteriores. ¿Qué era lo que estaba diciendo los versos anteriores del 15 al 18? Lo que estaba diciendo era que Dios bendice a su pueblo, que Dios hace juicio y por el juicio que hace sobre los justos, ellos reciben bendición. Por eso el verso 19 dice, y aunque granizo en aplastar el bosque, y en el lugar arrasado será arrasada la ciudad. Imagínese el pueblo. Hágase esta imaginación, ilústrese usted con esta visión que les voy a mostrar. Está el pueblo, en sus casas, en la ciudad, y en el bosque cae granizo. Ellos no están en el bosque, ellos están en sus casas, en la ciudad, en el pueblo, como decimos nosotros, paseando por las calles. En el bosque cayó granizo. Aunque granizo caiga y aplaste el bosque, en el lugar que caiga el granizo será arrasada la ciudad. Y la ciudad es pueblo y campo, como decimos hoy día también. O sea, el granizo cayó en el bosque, pero fueron ustedes protegidos. Y en unos versos, en estos estudios que estamos teniendo, hay una expresión de que el granizo cae fuera de donde tú estés, no te aplastará. Así que esa explicación pues es muy importante que la aclaremos, porque el verso que se tradujo en mi entender, y estoy bien claro, no describe correctamente lo que el original dice. Vuelvo y leo. Y cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. No, la ciudad no es del todo abatida. Si está hablando de los buenos, de los justos, que Dios los bendice. Aquí lo que está diciendo el verso 19 es: Dios te protege. El granizo no cayó sobre ti y se fue para el bosque. Miren cómo dice el original: aunque granizo en aplastar el bosque, y en el lugar arrasado será arrasada la ciudad. Y el granizo no cayó sobre ti, cayó sobre el bosque. Y allá sobre el bosque, en ese territorio de la ciudad, parte de la ciudad fue arrasada. Bueno, no les explico más porque yo creo que ya está bastante claro mi expresión. Realmente, voy a continuar leyendo lo que escribí. Realmente no me gusta la traducción que le dieron al verso 19. Y en nuestro análisis, como ya lo hicimos desde el verso 15 al 18, se habla de la protección de Jehová sobre los justos. El verso 19 lo que quiere decir es: aunque ocurra algún mal, a ti no llegará, y tú estarás firme y confiado. El verso 20 lo confirma y lo vamos a leer ya mismo. Esto es como dice el Salmo 91, verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No llegará, no llegará, no llegará, porque Dios es tu protector. Y miren la confirmación del verso 20. Dice, es una continuación de la expresión: dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Y esto es
dichosos, bendiciones, benditos son ustedes los que siembran junto a todas las aguas y dejáis libre al buey y al asno. Aquí lo que quiere decir que el buey y el asno se quedan tranquilitos pastando porque ellos no los necesitan para estar arando, preparando el terreno. Ese terreno produce solo. Usted tira la semilla y nace sola. No necesito ayuda de tanto animal, bien poco. Esos animalitos están hasta tranquilos. No habíamos leído en versos anteriores, en capítulos anteriores, que aún los bueyes Dios cuidaba, los asnos Dios cuidaba, el ganado Dios cuidaba, que comían de lo mejor, comida limpia. ¿Recuerdan cuando los estudiamos en capítulos anteriores? Así que este es nuestro Dios, el Dios maravilloso, que nos cuida, que nos protege, que ha prometido velar por nosotros, que ha prometido suplirnos en toda necesidad, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Ese es nuestro Dios, y vuelvo y repito, porque esto es bien importante, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Y cuándo es el fin? Pues el fin es hasta el fin de nuestras luchas, porque después de eso lo que viene es gloria, y gloria, y gloria, y gloria, y gloria, viviendo delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, viviendo y reinando con Él, sirviéndole, adorándole y recibiendo de Él toda instrucción para nosotros actuar y cumplir con nuestros compromisos en grande gozo y alegría en el reino eternal de Jehová el fuerte y todopoderoso, el grande en batalla, el inmenso Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial. Que Dios les bendiga y seguiremos más adelante en los próximos capítulos. Les aconsejo, cuando estudien o lean la palabra, no la lean. Usted, un poco más allá de analizarla, medítela. Usted léala, analícela y medítela. Y vuelva y medítela. Y vuelva y medítela. Y siga meditándola, porque usted nunca llegará al máximo de conocimiento en esta existencia actual. Por eso tiene que meditarla de continuo, una vez y otra vez y muchas veces más. Usted verá y entenderá y reconocerá que cada vez que la medite, entenderá más. Y cuando usted entienda más, usted conocerá más a Dios. Y cuando usted conozca más a Dios, usted vivirá más tranquilo, usted vivirá más en fe, usted vivirá más confiado, porque usted sabe dónde están sus pies parados. Allá los otros que no tienen esa conducta, que se creen a veces que están bien y lamentablemente no lo están. Yo sé que tú no. Dios te bendiga.